Mis amados, notemos que Jesús, déjeme más o menos darle un recap que viene siendo, yo sé que muchos de ustedes miran shows, quizás en el Netflix, quizás en la tele, y siempre, muchas veces cuando vemos un show o un episodio y no nos acordamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba pasando anteriormente? Siempre pasan un preview. Y a mí me gusta darles a ustedes un preview de lo que está pasando antes de que del tópico, del contexto inmediato, porque yo quiero que usted más o menos se relacione qué está pasando aquí. En el contexto inmediato sabemos que Jesús, de hecho, fue a sanar a la madre de uno de sus discípulos llamado Pedro. Sanó a muchas personas abatidas en sus pecados, en sus fallas, e incluso antes de este texto sanó a un leproso. Literalmente se le quitó la lepra. Ahora, eso es lo que pasó anteriormente, el recap. Ahora regresemos al texto que vamos a estar exponiendo el día de hoy, que ya leímos. Vamos a exponer y vamos a empezar a aprender más para empezar a recargar qué es lo que está pasando. Entonces Jesús se reúne en una casa que dice que estaban muy apretados como una lata de sardinas, que ya no podían caminar, dice ahí. Pero déjenme preguntarle, ¿qué creen que lo que Jesús estaba predicando en ese momento? ¿Qué es lo que Jesús estaba queriendo dar a entender? ¿Acaso predicó acerca de eventos futuros como la política o la presidencia? Diga conmigo, no. ¿Acaso predicó las 10 claves para que tengas una vida exitosa? No. ¿Acaso predicó cómo empezar un negocio próspero? ¿O acaso predicó cómo es que tú te vas a convertir en una persona muy influente para que las personas te sigan? Diga conmigo, no. No, en la palabra de Dios dice que Él predica la palabra. La palabra. Es simple y sencilla, la palabra. La palabra de Dios. La palabra, no hay nada más importante. Jesús supo muy bien cómo predicar. De hecho, predicar significa exponer, tener una conversación con certidumbre, con certeza, predicando con ese tono de seguridad. Y me encanta saber que Jesús predicó en todo tipo de ocasiones. En pequeños grupos, en grandes grupos, predica en casas, en sinagogas, en todos lados predicó Jesús. Jesús no era picky, como decimos hoy en día, ¿verdad? No era picky. Él miraba una necesidad y actuaba. Él miraba la necesidad y actuaba. Eso es lo que quiero hablar el día de hoy. Yo quiero que nosotros notemos cuál es la necesidad. Porque el día de hoy tenemos que actuar y vamos a actuar. Dígale a su vecino, vamos a actuar. Vamos a actuar. Ahora, lo bonito de esto es que Jesús no complicaba nada de las cosas. Él era muy simple y lo notamos al mirar sus ilustraciones. Hablaba muy sencillo, muy humilde. Él daba las ilustraciones de una lámpara, usaba las ilustraciones de las 10 monedas, de una ovejita perdida con las 100. Bueno, usaba cosas muy sencillitas porque él quería que su pueblo lo entendiera. Y ahora vamos ahora sí a regresar al texto que vamos a estar ahí interpretando. Y luego llegaron a esa casa donde estaba Jesús. ¿Quiénes llegaron? Vamos a regresar, versículo 3 al 5. Vamos a leer versículo 3 al 5 que dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Entonces son 4 personas y un paralítico. Y como no podían acercarse a él, porque la casa estaba muy llena, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver a Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Diga conmigo, gloria a Dios. Gloria a Dios porque estas personas tuvieron la oportunidad de mirar un milagro ahí. Aquí está el enfoque de la historia que quiero que todos nosotros nos llevemos a casa el día de hoy. Y si pudiera preguntarle, ¿cuál sería la pregunta adecuada al día de hoy? Dígale a su vecino, ¿nos vamos a meter a la casa? ¿O nos vamos a ir igual? ¿O nos vamos a ir? Bueno, miramos que hay un paralítico el cual su vida
es prácticamente limitada en todo lo que hace. Si se quiere bañar, ocupa de alguien. Si quiere ir afuera, ocupa de alguien. Si se quiere acostar, ocupa de alguien. Hay una gran limitación debido a su estado de discapacitado, ¿verdad? Ahora, pongamos nuestra imagen a trabajar. Vamos a imaginarnos. En aquel tiempo, mi amado, no hay recursos, no hay ayuda de asilos, no hay terapia, no hay medicación para ayuda de sus dolores, no hay ayuda de consultas, no hay especialistas ni ortopédicos. Era un batallar tan grande, tan grande. Para este paralítico la vida era una camilla de 3 pies por 6 pies. En otras palabras, una pobre cama. Ese era su mundo, una cama. Porque ni silla de ruedas había en aquel entonces. Era tan difícil, mi amado, ¿verdad? Pero imagínate, su vida dependiendo siempre de alguien. Imagínate la humillación, la soledad, la frustración y la impotencia de no poder caminar. Hasta que se topa aquel que lo sanó. ¿Verdad que sí? Quizás el día de hoy tú tienes un amigo, un conocido, un familiar que está discapacitado. Tenemos que tener compasión. Él no sabía que ese día iba a ser el día que iba a ser sanado. No, al igual que muchos de nosotros cuando recibimos a Cristo. Eso cambió nuestras vidas. Pero gracias a sus 4 amigos y su gran osadía, la pregunta del día de hoy es, ¿nos vamos a meter o nos vamos a ir igual? Hoy tenemos que hacer una decisión. Claro que aunque llegaron un poco tarde, porque cuando ellos llegaron ya la casa estaba repleta, ¿verdad? Al mirar el lugar repleto, ellos fácilmente pudieron decir, no, pues vámonos. Al cabo que sabemos que vamos a toparnos al Nazareno en otro lado, va a estar predicando. Al mirar a la casa repleta, ellos fácilmente pudieron decir, esto puede esperar, o ¿para qué molestar al maestro? Ya está predicando, ya está enseñando la palabra, ¿para qué? Pudieron decir, bueno, de perdida lo intentamos. Pero gracias a su valentía de estos amigos, su osadía y su determinación de ayudar a su prójimo, a su amigo discapacitados, ellos buscaron la manera de ayudarlo. Ese es el resultado de tener, diga conmigo, fe. Fe. Ellos abrieron el techo. Quizás estaba formado de ramas, de trabos, de madera o de barro. No sé exactamente cuál era el material. Pero no los detuvo a ellos. No los detuvo. Ellos abrieron. Pero pongámonos a trabajar nuestra imaginación. Vamos a pensar, ¿cómo es que pasó todo esto? Yo puedo imaginar a Jesús en medio de esta multitud llena, la casa llena de personas, la gente tosiendo por el polvo que está cayendo y algunos enojados porque el polvo les está cayendo arriba. Y de repente, ¿qué crees que Jesús hizo? El maestro tan noble y tan humilde, me imagino, y lo puedo mirar como que él está sonriendo, como diciendo, estos tremendos sí tienen fe. Estos sí tienen fe. El maestro ahí, a pesar de que pudiera haber resultado en una tragedia, porque uno de ellos pudo haberse caído, incluso hasta el mismo paralítico se pudo haber caído, pero no los detuvo. No los detuvo. Lo mucho que nosotros nos hubiera detenido a nosotros, pero a ellos no los detuvo. Jesús miró la intención detrás de la acción. Jesús miró persistencia, Él miró creatividad, Él miró el sacrificio de una fe viva. 4 hombres sudando por el trabajo que se lleva. Yo no sé cuántos de ustedes han hecho roofing. Hacer roofing está difícil. ¿Vieron? Estos muchachos quitaron no solamente el roofing, sino también todo lo que estaba ahí con tal de que el paralítico fuese sanado. Se lleva a cabo con el fin de ayudar a su prójimo. Una fe de sacrificio, una fe que se ríe a cualquier obstáculo. No hay obstáculo. La fe es creer avanzadamente en lo que no tiene sentido para el hombre ordinario. Esa es la fe, sin importar lo que dijera el dueño de la casa, porque te aseguro que el dueño no tenía aseguranza.
no tenía Foremost, no tenía Allstate, no tenía Geico, la casa de seguro no tenía aseguranza. Y Jesús recalca esto en Mateo 11:12. Vamos a Mateo capítulo 11, versículo 12. Esto lo recalca nuestro Señor Jesucristo, que dice la palabra de esta manera: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Solo los violentos, solo aquellos que no se dan por vencido, solo aquellos que dicen, vamos a seguir caminando, vamos a seguir adelante, vamos porque vale la pena estar con Jesús. Eso es lo que la fe puede hacer por ti y por mí el día de hoy, mi amado. La fe es inesperada y la fe capta la atención de Dios. Cuando tú actúas en fe, tú estás agarrando la atención de nuestro Creador. Ahora, muchos de ellos dijeron, o nosotros podemos decir, ¿qué importa si se daña un techo? Eso se puede arreglar. ¿Qué es más importante para nosotros? Déjenme preguntar, ¿qué es más importante? ¿Un techo o mirar un milagro? Bueno, pues eso es fácilmente se puede responder. Eso no es ni una pregunta. Pero el dueño es más probable que no. A lo mejor quizás se enojó, pero yo puedo imaginar y les aseguro que todos al mirar ese milagro, todos estaban gozosos. Y si yo estuviera ahí, yo diría, ¿qué importa el techo? Yo lo compongo. ¿Por qué? Porque miré un milagro. Eso en verdad trae gozo, trae cosas que nos pueden pasar y a ti y a mí. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que muchas veces nos enfocamos en las cosas secundarias, en el materialismo, en vez de enfocarnos en las almas. Nos enfocamos en los eventos en vez de acercarnos a las personas que sabemos que necesitan ayuda, que necesitan la palabra de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Nos vamos a meter a la casa con Jesús o nos vamos a ir igual? El día de hoy tú vas a tener que hacer una decisión. Creemos que podemos ayudar a la gente para que vengan a Cristo. Creemos que hay esperanza para todos nosotros, sin importar qué tan grande o difícil es el problema. Lo más intencionalmente porque nosotros fuimos amados aun cuando nosotros estábamos mal. ¿Sí me está entendiendo? Nosotros fuimos amados. Pregunta, ¿quién nos va a traer? ¿Quién va a traer a esa gente indiscapacitada? ¿Quién los va a traer? Diga conmigo, nosotros. Nosotros los vamos a traer. ¿Sabe por qué? Porque muchos allá afuera nunca se van a querer acercar a nuestro Dios. Al menos que nosotros los traigamos así como sus amigos del paralítico lo hicieron. De hecho, la Biblia nos dice que ese es el propósito de la iglesia, es ir y amar a nuestro prójimo. Nosotros, donde quiera que ellos estén, nosotros tenemos que ir a ellos. Fuimos creados para ser generosos. De la misma manera como tú ya has conocido a Dios, hay mucha gente allá afuera que necesita entender que Él es verdadero. Necesitamos, igual como nos decimos, necesitamos amar, necesitamos actuar y necesitamos activar nuestra fe. ¿Tú conoces a alguien que necesita a Cristo? Yo pienso que sí. ¿Conoces a alguien que necesite quizás de un amigo? ¿A alguien que quizás se está perdiendo y quizás no sabe cuál es la solución a su problema? ¿A alguien que necesita escuchar esta palabra el día de hoy? Todos nosotros conocemos a alguien. Podemos invitarlos a que vengan a escuchar la palabra. Podemos invitarlos, podemos regalarle una Biblia. Podemos quizás hasta convertirnos en sus amigos, una amistad, con la intención de ganarlos para Cristo. Y el apóstol Pablo sabía muy bien esto. Fíjate lo que dice Romanos. Vamos a Romanos 10. Romanos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, capítulo 10, versículo 14 al 17. El apóstol Pablo les estaba diciendo a la iglesia de los romanos, yo necesito que ustedes, la iglesia, entiendan algo muy importante. Dijo Pablo, con estas preguntas decía, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
¿Cómo? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El día de hoy todos nosotros estamos oyendo la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Hoy vamos a activar nuestra fe. Dile a tu vecino: vamos a activar nuestra fe. Así como estos 4 amigos, no hay casa muy llena, no hubo casa muy llena para ellos en la cual no pudieron entrar. No hay escalera muy alta que no podamos subir. No hay obstáculo muy grande que no podamos cruzar. No hay montaña muy alta. No hay valle muy hondo. Tú y yo lo podemos hacer porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Lo tenemos. El momento hermoso pasó enfrente de todos en esa casa. Las palabras de que cualquier individuo quisiera escuchar. Hijo, tus pecados te son perdonados. Es así de sencillo. Es así de simple. Para todos nosotros lo puede ser. Pero necesitamos recibir las palabras. Creerlas. Agarrarlas. Ten ánimo, mi amigo. Fíjate lo que dice Mateo 9:2. Mateo 9:2. Ya mero estoy aterrizando. Fíjate lo que dice Mateo 9:2. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. You're in the wrong one. Mateo 9:2. Dice: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ten ánimo, mi amado, el día de hoy te hablo a ti, a mí, ten ánimo. Tus pecados son perdonados. Dios está hablando hoy, te está hablando a ti, me está hablando a mí. De hecho, hasta los mismos doctores estiman que el 50% de todas las enfermedades físicas vienen por las emociones y los problemas espirituales. ¿Qué es una emoción? Una emoción puede ser una enfermedad. Una emoción es una amargura. Una emoción es un rencor. Una emoción puede ser hasta no perdonar a tu propio amigo o familiar. El problema que estás pasando no tiene control sobre nosotros, pero si lo permites, lo tendrá. El día de hoy tenemos que levantarnos. Ese problema no tiene que estar ahí, mi amado. No está ligado a ti. No es tu patrón, no es tu jefe, no es tu guardián. El problema, ¿tú sabes cuál es el problema? ¿Cómo se llama ese problema? Se llama pecado. Pero Dios ha venido a quitar el pecado del mundo. Y vamos ahora sí a aterrizar. Déjeme mostrárselo. Vamos a leer ahora del versículo 6 al versículo 12 que dice: estaban allí sentados en esa misma casa cuando pasó el milagro. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones y decían: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en nuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que vean, para que sepas que el Hijo del Hombre sí tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y enseguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Nunca. Qué tremendo, ¿verdad?
Ahora sí, para concluir, esta es una demostración muy clara, mi amado, de quienes en verdad estaban paralíticos espiritualmente. Eran los maestros de la ley. Porque es que ellos no podían creer en los milagros. En vez de enfocarse en lo bueno, siempre estaban buscando enfocarse en lo malo, en lo secundario. Es como si querían atrapar a Jesús, pero sin saber que Él nunca sería atrapado, porque Jesús sabía muy bien de dónde venía y hacia dónde se dirigía. Él sabía todo, mi amado. Estos fariseos me recuerdan a las caricaturas que yo miraba cuando era pequeño. Me recuerdan a aquel coyote que nunca pudo atrapar al correcaminos. Nunca. En vez de agarrarlos, siempre acababan atrapados en sus propias trampas. Vamos a aterrizar. Ahora, ¿cuál es el punto? Yo quiero que te lleves algo el día de hoy. El punto es que la abertura en ese techo nos enseña que es solo por fe que un hombre puede venir a los pies de Cristo. Es solo por fe. No es por el intelecto, no es por razonamiento, no es por curiosidad. Es solo por medio de la fe que pudieron llegar a los pies de Jesús, mi amado. El milagro es extraordinario. No quiero que me malinterpretas. Es hermoso, es grandioso. Pero recordemos que eso es solo temporal en lo que estamos aquí, en este mundo. La meta va más allá que el milagro. El verdadero tesoro es tener el perdón de los pecados. Ahí está el tesoro. ¿Sabes por qué? Porque si logramos ser perdonados, vamos a poder entrar al reino de los cielos. El doctor no solo quiere ponerle un parche a nuestro problema. Él vino a salvarnos del problema. Él vino. La sanidad espiritual es mucho más que la sanidad física. Hoy quizás no estamos paralizados físicamente, pero yo quiero ser honesto con todos nosotros. Todos nosotros estamos paralizados espiritualmente. Hoy quizás no has podido salir de ese problema que tienes, de la prueba que estás pasando, de las tormentas que estás aconteciendo. En lo físico no se mira, pero créeme que lo estamos pasando espiritualmente. No es fácil salir. Hoy Cristo te está diciendo muy palpablemente: hijo, tus pecados entonces son perdonados. Y solamente si tú lo crees, tienes que activarlo. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a meter a la casa con Jesús sin importar lo que cueste? ¿O nos vamos a ir igual? ¿Qué es lo que va a pasar? Tú decides. Y quiero concluir. Cristo hoy quiere quitarte todas tus preocupaciones, mi amado. Todas. Pero hoy debes de actuar así como estos 4 amigos actuaron. Ellos no se detuvieron. Ellos siguieron persistiendo. Miraron un obstáculo aquí, siguieron. Miraron otro obstáculo acá, siguieron. No los detuvo nada. El día de hoy necesitamos tener esa fe. Tú y yo. Yo necesito tener más fe. La fe no es creencia sin pruebas, sino confianza sin reservas. Dios nunca hizo una promesa que fuera demasiado buena para ser verdad. No. El miedo puede mantenernos despiertos toda la noche. Pero la fe hace que tengamos una muy bonita almohada. La fe es la total confianza en el carácter de Dios, cuyos caminos tal vez no entendemos por el momento, pero confiamos en aquel que ya venció. Ahora sí, concluyo con Isaías 53. La victoria ya es ganada, mi amado. Ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado
de todos nosotros.